Bienvenidos, amantes del misterio, a la desgarradora y trágica historia de María Rosenthal, una monja devota y mística que enfrentó el castigo máximo desde los niveles más altos de la Iglesia Católica. La acusaron de estar poseída por demonios, y recurrieron al acto más atroz para combatirlo, la decapitación. Descubramos su historia y comparémosla con otros casos igualmente desgarradores. El viaje que estamos a punto de emprender no es para frágiles de corazón. Esta no es una historia cualquiera, estas son las crónicas de María Rosenthal. Nuestra historia comienza en el pintoresco pueblo de Feldkirch, ubicado en el corazón de Austria. Fue dentro de este entorno idílico donde María Rosenthal nació, en el seno de una familia humilde en el año 1697. Incluso en sus años de formación, María mostró una curiosidad insaciable por los asuntos que trascendían el reino terrenal. La joven, que se crió en la fe católica, buscó continuamente una comprensión más profunda de la espiritualidad y lo sobrenatural. Cuando creció, el atractivo de la vocación religiosa se volvió irresistible para María. En 1720, tomó sus votos sagrados y fue incluida en el convento de Feltham. Aquí, en medio de los sagrados muros del convento, encontró su terreno, su inclinación natural hacia el misticismo. Sus compañeros la consideraban una mística talentosa, una persona que podía comunicarse con lo divino más directamente que los demás. Sin embargo, tales habilidades místicas a menudo eran percibidas con miedo y sospecha, calificadas como obra del diablo por quienes no las conocían. Los susurros de su comunión con lo sobrenatural se extendieron como la pólvora por los pasillos de la iglesia, culminando cuando el Vaticano se dio cuenta de María y sus regalos. María tenía atributos de intersexualidad o hermafroditas, lo que no se entendía y se achacaba a intervención demoníaca. Humillada y desplazada, la vida de María transcurrió en los márgenes, entregándose devotamente a su fe. Así, un emisario de la Santa Sede fue enviado de incógnito al convento de Feltham para presenciar la supuesta posesión demoníaca de María. La palabra clave aquí, sin embargo, fue supuesta. Disfrazado de campesino que busca refugio, el visitante observó a María durante semanas, acechando en las sombras y escuchando las oraciones. El observador de incógnito no fue testigo de ninguna mala conducta o agitación demoníaca. María, de hecho, parecía el epítome de la sencillez serena y devota. Desgraciadamente, su comportamiento santo solo pareció generar más sospechas, y el Vaticano interpretó su silencio como una admisión de culpa. María encontró en la escritura un aliado para su soledad. Plasmaba sus vivencias y humillaciones en sus diarios, dando testimonio de cómo fue tratada. La trágica historia empeoró en ese momento. Convencida de que la joven monja no solo estaba aliada con el mismísimo diablo, sino que era un actor directo en un complot diabólico para derrocar a la Iglesia Católica, el Vaticano pronunció su castigo, la muerte por decapitación. La estrategia de la Iglesia fue la de matar a María cuando ésta tuviera 33 años, la edad a la que murió Jesucristo, para derrotar al diablo en ese acto simbólico. María, al descubrir este terrible y macabro plan, decidió poner fin a su vida a su manera. De modo que fue ella misma la que se cortó el cuello. Cuando la encontraron, descubrieron que María estaba embarazada. Lo que recordó a la historia de su madre, Josephine Rosenthal, que al igual que María, fue una monja. Josephine se quedó embarazada, pero ella afirmaba que era virgen. Tras someterla a una serie de pruebas, se corroboró que Josephine era virgen. Así fue como nació María, de modo que desde su nacimiento, su historia ya estuvo rodeada de lo sobrenatural. Tras la muerte de María, el Vaticano decidió conservar su cabeza. La embalsamaron y la guardaron junto a un frasco con su sangre, una cruz, un candado, y extractos de su diario. La historia de Josephine y María Rosenthal ha inspirado historias, libros y películas a lo largo de los años. Una de las últimas ha sido Immaculate, protagonizada por Sydney Sweeney. Pero el caso de María no fue el único con esos tintes dramáticos. Uno de esos casos desgarradores es el de las hermanas Seymonenia, condenadas a un destino similar en 1609. Estas monjas armenias, Teresa, Úrsula, Giovanna y Magdalena, fueron acusadas de posesión demoníaca por la población de su ciudad natal, Sepasdia. Las 4 hermanas sufrieron castigos a manos de sus acusadores, y su calvario alcanzó un clímax horrible con la decapitación de Teresa, y el posterior ahorcamiento de Úrsula y Giovanna. La más joven, Magdalena, se salvó de la muerte gracias a la intervención de un valiente soldado, que la llevó en secreto a un lugar seguro. Viajando a través del tiempo y el espacio, llegamos esta vez en las Monjas de Tordesillas, un pueblo español. El trío, Irene, Emerita y Victoria, fue acusado de estar poseído por leyendas y supersticiones locales.
Impulsados por aprensiones paranoicas, la gente del pueblo sometió a las hermanas solteras a horrores indescriptibles, con la esperanza de purgarlas de los demonios que creían que habían residido en sus cuerpos. La cadena de victimización culminó con su ejecución colectiva. Esta vez, las supuestas entidades demoníacas dentro de las monjas inocentes no pudieron salvarlas de su tortuoso destino. Las historias antes mencionadas de sangrientas vendetas impartidas en nombre de la fe y la religión nos llevan de regreso a la polémica cuestión del exorcismo. A la luz de estos graves errores de juicio, se deben reiterar y respetar estrictamente los derechos de los acusados y las pruebas necesarias para condenarlos. Así, la búsqueda de comprender los límites entre los reinos de lo corporal y lo espiritual, mientras se extiende a lo largo de los siglos, continúa presentando un polémico debate en la sociedad. Bertrand Russell, en su Adoración de un hombre libre, postula que la religión es un subproducto del miedo. ¿Son las observaciones de tales incondicionales una explicación sensata a estos casos recurrentes de violencia en nombre de la fe? Reflexionar sobre los casos protagonizados por estas desafortunadas mujeres no busca socavar la santidad de la fe y la creencia. Más bien, revela las cicatrices que lleva la sociedad en nombre de la fe ciega, y eso puede hacer que una fe más sana nazca de ello. Esto conllevaría una evaluación de nuestros principios, un cuestionamiento de lo que realmente significa tener fe. ¿Se podrían haber evitado estos horribles y trágicos destinos? ¿Existe un camino de reconciliación diferente entre quienes se basan en la creencia de posesión y quienes niegan su existencia? A medida que continuamos lidiando con estas cuestiones, nos esforzamos por lograr una sociedad donde el amor, la humanidad y la comprensión prevalezcan sobre la sospecha, el miedo y el fervor ciego. Es necesario escuchar la historia de María Rosenthal para rendir homenaje a su resiliencia, y a los mártires arrojados a la sombra de la sospecha y la superstición. Su historia debería servir como un sombrío recordatorio de las llamas abrasadoras del celo fanático, y de la facilidad con la que pueden consumir a inocentes. Frente a las sociedades entrelazadas creencias y miedos, podemos nosotros, como especie salvaje y diversa, comprender y aceptar verdadera y compasivamente los puntos de vista divergentes, y defender la coexistencia religiosa. Mientras nos preparamos para concluir esta historia de devoción y tragedia, acusaciones inquietantes y venganza vehemente, una cosa emerge tan clara como el agua cristalina: el Vaticano, la ciudad armenia de Sepasdia, la ciudad española de Tordesillas, cada uno dio testimonio de la firme perseverancia y fe de sus habitantes. María Rosenthal tampoco fue una excepción, y se mantuvo firme frente a una ortodoxia equivocada. Pero, por la misma razón, también es fundamental para nosotros profundizar en el abismo de la historia, aprendiendo de sus errores y asegurándonos de que ninguna otra María Rosenthal tenga que afrontar un destino similar al de ella. Ir más allá de las ceremonias superficiales, y abrazar la intención pura de nuestra fe, el deseo de amor y comprensión mutua. A medida que desciende el telón de este sombrío drama, cada uno de nosotros sigue siendo un participante activo en la narrativa social más amplia, añadiendo nuestros trazos al lienzo en constante desarrollo. Nuestras narrativas y nuestras verdades necesitan un espacio de respeto y comprensión mutuos. La historia de María debe llamarnos a todos, susurrando en medio del tumulto del tiempo, que juntos podemos conducir nuestra historia colectiva hacia un mañana más ilustrado e inclusivo. Ya no deseamos ver una sociedad impregnada de supersticiones, juicios y miedo. Nuestros avances colectivos como especie hacia la iluminación, la benevolencia y la empatía, por delicados que puedan parecer a veces, conllevan la promesa y la esperanza de un mundo libre de los fantasmas de la fe ciega, y los dramáticos destinos que emergen de ella. No se trata simplemente de la historia de María, Josephine, o las hermanas Seymonenia, se trata del mundo en el que vivimos actualmente, y del tipo de mundo que deseamos para nuestras generaciones futuras, un mundo sin la amenaza que plantean las cadenas de creencias rituales intransigentes, un mundo de comprensión y aceptación.